Ramón Palito Ortega, leyenda viva de la música y símbolo inquebrantable del alma argentina, emprendió su último viaje. Pero nadie, ni siquiera su familia más cercana, estaba preparada para lo que vendría después. No fue solo la noticia de su fallecimiento la que hizo temblar los corazones de sus fanáticos, sino una carta escrita con su puño y letra, que su hija leyería en voz alta frente a su retrato, con la voz quebrada por el llanto, en una ceremonia que parecía suspendida en el tiempo. El salón estaba enmudecido. La luz tenue acariciaba los rostros compungidos de familiares, amigos y admiradores que se acercaron a despedir a una de las figuras más icónicas de la cultura popular argentina. Sobre un atril, una gran fotografía en blanco y negro de Palito sonreía con esa calidez que siempre lo caracterizó. A sus pies, flores blancas y cartas de fanáticos de todo el país se acumulaban como testamento de un amor que trascendió generaciones. Al fondo, un cuarteto de cuerdas ejecutaba suavemente una de sus baladas más recordadas. No se escuchaban conversaciones, apenas suspiros. El aire era espeso, cargado de emoción y respeto. Y entonces, su hija mayor, Julieta Ortega, con los ojos hinchados por el dolor, sacó un sobre cerrado. Era el mismo sobre que su padre le había entregado días antes de su partida, con una mirada serena y una sola petición: léela cuando ya no esté. Nadie sabía de la existencia de aquella carta. Nadie podía anticipar las palabras que estaban a punto de romper el alma colectiva de quienes lo amaron. Con manos temblorosas, Julieta abrió el sobre. El papel crujió como una canción a punto de comenzar. Las primeras palabras resonaron como un susurro que se elevó hasta tocar lo más profundo de los corazones presentes. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui, pero no del todo. Sigo ahí, en cada risa de mis nietos, en cada melodía que tarareas sin darte cuenta, en cada rincón de esta casa que tanto amé. Un temblor recorrió el salón. El silencio fue absoluto. Incluso los pájaros, desde algún lugar del jardín, parecían haber detenido su canto. Cada palabra que Julieta leía era una pincelada más en el retrato de un hombre que vivió para dar, para hacer sonreír, para llenar de música y esperanza los hogares de millones. No quiero lágrimas eternas. Quiero que recuerden lo afortunado que fui un chico pobre que soñó con cantar y que terminó abrazado por el mundo entero. No tuve lujos al principio, pero siempre tuve amor, y con eso se puede conquistar el universo. Los ojos de todos se empañaron. Las manos se entrelazaron. Un niño pequeño, sin comprender del todo lo que sucedía, se aferró al brazo de su madre y susurró: «Mamá, ¿por qué lloras?». Y en ese instante, Palito volvió a estar presente. No como un ídolo inalcanzable, sino como un padre, un abuelo, un hombre que había dejado su alma escrita en papel. Palito Ortega no solo fue un cantante, compositor, actor y político. Fue una fuerza vital. Surgido de la humildad más absoluta, su historia era un canto a la superación. De vender café en las estaciones de tren a llenar teatros en todo el mundo. De ser un joven sin recursos a convertirse en la voz de una generación. Su vida fue, en sí misma, una canción épica, tejida con esfuerzo, tenacidad y esperanza. Sus letras hablaban de amor, de lucha, de sueños sencillos pero poderosos. La felicidad no era solo un éxito musical, era una filosofía de vida. Su sonrisa se convirtió en refugio para quienes atravesaban momentos difíciles. Su generosidad, casi legendaria, era conocida por todos: donaciones silenciosas, visitas anónimas a hospitales, becas a jóvenes artistas. Pero en esa carta, escrita con la lucidez de un sabio y la ternura de un padre, se reveló una parte aún más íntima: su fragilidad. Su conciencia plena de que el final se acercaba. Su deseo profundo de despedirse, no con tristeza, sino con gratitud. Si pudiera pedir algo más, escribió, sería que sigan cantando. No importa si desafinan. Canten. Porque cantar es vivir. Y yo viví cantando hasta el final. Al terminar de leer la carta, Julieta rompió en llanto. Pero no fue un llanto solo de dolor, era un llanto de amor profundo, de orgullo, de esa mezcla abrumadora de sentimientos que solo se experimentan cuando se despide a alguien que fue mucho más que un ser querido. La sala entera se sumió en un mar de emociones. Algunos se abrazaban, otros sollozaban en silencio. Pero todos, absolutamente todos, sentían que habían recibido un último regalo del ídolo, su verdad más pura. La carta fue compartida esa misma noche en las redes sociales.
En cuestión de horas, se volvió viral. Medios internacionales la reprodujeron palabra por palabra. Artistas de toda América Latina le rindieron homenaje con versiones acústicas de sus canciones, velas encendidas en conciertos, y mensajes que cruzaron las fronteras. Las radios volvieron a sonar con sus grandes éxitos, La felicidad, Corazón contento, Yo tengo fe. Y cada vez que su voz emergía de los parlantes, millones de personas volvían a llorar, pero también a sonreír. Porque Palito Ortega no se fue. Vive en sus canciones, en sus películas, en los recuerdos. Vive en esa carta que es ya parte de la memoria colectiva de un país que lo amó con devoción. No todos los hombres tienen el privilegio de despedirse como él lo hizo. No todos pueden mirar atrás y decir, valió la pena. Palito sí. Su vida fue un ejemplo. Su arte, un legado. Y su adiós, una lección de amor, humanidad y humildad. Hoy, frente a su foto, hay velas encendidas. Hay guitarras que suenan en su honor. Hay niños que, quizás sin saber quién fue exactamente, escuchan su música y sienten algo bonito en el pecho. Hay abuelos que les cuentan a sus nietos cómo ese joven de Tucumán cambió su vida con una canción. Porque Palito Ortega, incluso desde la eternidad, sigue sembrando esperanza. A los pocos días del funeral, algo extraordinario comenzó a suceder. No fue planeado, no fue promovido por ningún medio, pero nació de lo más sincero del corazón de la gente, una ola de homenajes espontáneos brotó en cada rincón del país. Jóvenes y mayores, artistas consagrados y músicos callejeros, todos encontraron una forma de decir, gracias, Palito. En plazas de Tucumán, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, se organizaron vigilias con velas, guitarras y voces quebradas por la emoción. En muchas escuelas, se dedicaron clases especiales a repasar su legado, no solo como cantante, sino como ejemplo de perseverancia. Las nuevas generaciones, que quizás nunca lo habían escuchado en vida, ahora tarareaban sus canciones con asombrosa familiaridad. Su historia comenzó a contarse nuevamente, de boca en boca, con el mismo cariño con el que se cuenta un cuento de hadas que sí se hizo realidad. Julieta, profundamente conmovida por la repercusión de la carta, decidió publicarla completa en un libro conmemorativo. El título fue sencillo, pero devastador en su belleza: Canten, porque cantar es vivir. Ese pequeño libro, ilustrado con fotografías íntimas del archivo familiar y reflexiones inéditas, se agotó en menos de 48 horas. No era un libro. Era una reliquia. Un pedazo del alma de Palito Ortega que la gente quería conservar para siempre. En su casa de campo, donde solía retirarse a escribir y componer, la familia habilitó un espacio íntimo que pronto se transformó en un santuario de memoria viva. Sobre una pared de ladrillos, colgaron su primera guitarra, la que había conseguido con esfuerzo siendo apenas un adolescente. En vitrinas de madera clara, se veían sus trajes de escena, cartas manuscritas de sus hijos, recortes de prensa de los años 60 y hasta pequeños objetos que él guardaba con cariño, una piedra de su pueblo natal, la entrada de su primer concierto, una carta de su madre. Las visitas no tardaron en llegar. Algunos entraban en silencio, otros lloraban en voz baja. Una mujer de más de 80 años dejó una flor con una nota: tu música me acompañó cuando nadie más lo hizo. Un joven cantante, emocionado, prometió ante la guitarra de Palito que seguiría sus pasos con humildad y pasión. Y así, día tras día, el recuerdo de Palito Ortega seguía latiendo con fuerza entre las paredes que una vez escucharon sus acordes. Poco a poco, los testimonios personales comenzaron a salir a la luz. Relatos que no buscaban fama ni titulares, sino simplemente honrar al hombre que había tocado tantas vidas. Un enfermero del Hospital Fernández contó cómo, en una noche de guardia, Palito había llegado sin cámaras, sin avisos, solo para acompañar a un niño enfermo de cáncer al que conoció en una campaña benéfica. Se sentó a su lado, le cantó al oído, y cuando el pequeño sonrió, Palito le dijo: esa sonrisa vale más que cualquier escenario del mundo. Un joven músico callejero recordó cómo lo encontró un día tocando en la estación de trenes y, sin decir palabra, le dejó un estuche con una guitarra nueva y una nota: seguí, que vas bien. Historias como esas se multiplicaban, dibujando un retrato aún más profundo del ídolo, el hombre que nunca dejó de mirar a los ojos, de escuchar al otro, de tender la mano. En el Congreso de la Nación, diputados de todos los partidos pidieron unánimemente que el 14 de mayo, día de su fallecimiento, fuera declarado Día Nacional de la Música Popular Argentina en su honor. No fue un gesto político.
fue un acto de justicia simbólica. Porque Palito no solo cantó para el pueblo, él fue el pueblo, con su acento norteño, su humildad persistente y su incansable fe en la alegría como fuerza revolucionaria. En la televisión, se emitieron especiales con entrevistas inéditas, fragmentos de películas, y momentos de su vida política. Se volvió a hablar de su paso como gobernador, de su trabajo con las juventudes, de su defensa de la cultura. Pero por encima de todo, lo que más conmovía era su lado humano, su amor por la familia, su fidelidad a sus principios, su inmensa capacidad de perdón. Semanas después, Julieta reveló que la carta de su padre no era la única. Había más. Palito había escrito pequeños mensajes a cada uno de sus nietos, a su esposa, a sus amigos más cercanos. Algunos eran cartas. Otros, simples frases escritas en servilletas, en trozos de papel reciclado, en sobres de café. Pero todos, absolutamente todos, hablaban de amor, de gratitud, y de esa ternura que solo quienes han amado profundamente pueden dejar como herencia. Una de esas notas decía: el tiempo pasa, sí. Pero el amor no. El amor es el único truco que le ganamos a la muerte. Y con esa verdad sencilla, Palito Ortega había conseguido lo que pocos logran: morir sin desaparecer. Irse sin irse. Convertirse en canción, en leyenda, en guía silenciosa para millones. Ramón Palito Ortega, el eterno ídolo argentino, ya no está con nosotros. A los 84 años, su luz se apagó en silencio, en medio de una calma que contrasta profundamente con la tormenta emocional que dejó en el alma de su familia. No fue una partida cualquiera. Fue la culminación de una vida marcada por el esfuerzo, la fama, los escenarios, pero también por un dolor silencioso que había ido creciendo dentro de él con los años, la tristeza de ver a su familia dispersarse, de sentir su cuerpo traicionarlo, de ver su imagen desvanecerse ante el espejo cada mañana. Desde hacía meses, Palito ya no era el hombre enérgico que una vez hizo vibrar multitudes. Las caminatas eran breves, las noches largas y llenas de insomnio, y el rostro de su esposa fallecida años atrás aparecía cada vez más en sus sueños. Lo que más le dolía, sin embargo, no era la vejez, ni siquiera la enfermedad que lentamente le robaba las fuerzas, era el silencio de su hogar, las risas que ya no llenaban el comedor, las navidades sin nietos corriendo por el pasillo. En la intimidad de su habitación, escribió una carta. No era una despedida grandilocuente ni un manifiesto de artista, era la confesión de un padre, de un hombre que había amado profundamente pero que, a veces, no supo cómo demostrarlo. Con letra temblorosa, dejó palabras impregnadas de amor, pero también de remordimiento. Palito sabía que el tiempo no se puede devolver, pero al menos quería que sus hijos, y especialmente su hija menor, su confidente silenciosa, supieran cuánto los había amado incluso en el silencio. El día de su velorio, en una ceremonia íntima y cargada de recogimiento, su hija se levantó lentamente, y con voz quebrada, sostuvo entre las manos aquel sobre arrugado. Nadie sabía qué contenía. Cuando comenzó a leer, la sala entera se sumió en un profundo silencio. Las palabras de su padre llenaron el aire como un suspiro final. Querida hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no llores por mí, sino por todo lo que quise decirte y nunca supe cómo. No hay mayor dolor que el de no poder retroceder en el tiempo. Me hice fuerte por fuera, pero por dentro muchas veces me sentí solo. Tú eras mi alegría, aunque tal vez nunca te lo dije lo suficiente. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de su hija. A su alrededor, los asistentes contenían el llanto. Aquella carta no era solo el adiós de un padre, era el retrato desgarrador de un hombre que había llegado al final de su camino con el corazón roto por todo lo que no pudo reparar. Cada palabra pesaba como una piedra sobre el pecho de su hija, quien intentaba mantener la compostura pero se quebraba con cada frase. Perdón si alguna vez te fallé. Perdón si mis silencios fueron muros y no refugios. Hoy, en mi último suspiro, lo único que deseo es que sigas cantando, que sigas amando, y que nunca dudes de que fuiste lo mejor que me pasó en la vida. La voz de la hija se apagó. No pudo seguir. Abrazó el sobre con fuerza y se inclinó frente al retrato en blanco y negro de su padre, como si quisiera que sus lágrimas llegaran hasta donde él estuviera. La imagen de Palito, con una sonrisa serena, parecía devolverle la mirada, como si también llorara en silencio desde el más allá. Aquella tarde, no hubo palabras suficientes para contener el dolor. No solo se fue un ídolo, sino un padre que, en su fragilidad final, había mostrado el amor más profundo y humano.
El amor de quien, incluso al borde de la muerte, sigue luchando por ser entendido, por ser perdonado, por dejar una huella que trascienda la fama, la huella del corazón. A veces, la vida nos pone frente a escenas tan conmovedoras que nos obligan a detenernos, reflexionar, sobre todo, sentir. Así ocurrió con la última imagen que nos regaló la familia de Palito Ortega, ese ícono inmortal de la música argentina que, a los 84 años, emprendió su último viaje. Pero su partida no solo dejó un vacío en los escenarios y en los corazones de quienes lo admiraron durante décadas. Dejó, sobre todo, un silencio profundo, un eco de amor no dicho, de abrazos postergados, de palabras que solo encontraron salida en el papel, en una carta que lo cambió todo. Su hija, con el alma hecha pedazos, se puso de pie frente a los seres queridos reunidos junto al féretro de su padre. En sus manos, una hoja escrita con letra temblorosa, cargada de emociones. Era la última carta que Palito Ortega había escrito antes de cerrar los ojos para siempre. Y al comenzar a leerla, el mundo pareció detenerse. Las lágrimas no tardaron en brotar. No era solo un adiós. Era una súplica de amor, un testamento emocional, una confesión de un hombre que, en la recta final, comprendió que lo más valioso de su vida no fueron los aplausos, ni los discos, ni la fama, sino los afectos. ¿Cómo no estremecerse ante ese momento? ¿Cómo no sentir el dolor de una hija que descubre, palabra por palabra, lo mucho que su padre la amó en silencio? ¿Cómo no dejar que el corazón se encoja al imaginar a un hombre mayor, con las manos temblando, escribiendo desde la cama su última verdad, sus últimos arrepentimientos, su último «te quiero»? Este no es solo un hecho aislado. Es una llamada de atención. Porque en medio del ruido del mundo, de las prisas diarias, de las distancias que imponemos sin darnos cuenta, muchas veces olvidamos lo esencial: amar, abrazar, perdonar, decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. La historia de Palito Ortega y su hija nos recuerda algo poderoso: el amor no expresado también duele. Y duele aún más cuando ya no hay oportunidad de escucharlo de viva voz. Pero también nos recuerda que nunca es tarde para abrir el corazón, para escribir esa carta que tenemos guardada en el alma, para decir lo siento o te amo aunque nos tiemble la voz. Hoy, al ver la imagen de su hija llorando frente a la foto enmarcada de su padre, con la carta aún en las manos, uno no puede evitar preguntarse: ¿y si fuera yo? ¿He dicho todo lo que siento? ¿He dado suficientes abrazos? ¿He perdonado? ¿He pedido perdón? Por eso, desde lo más profundo del alma, hacemos un llamado a todos ustedes: abracen a sus padres, llamen a sus hijos, reconcilien viejas heridas, compartan tiempo con quienes aman. Porque la vida es frágil, y el tiempo, cruel cuando se nos escapa entre los dedos. Hoy rendimos homenaje a Palito Ortega, no solo por su música, sino por habernos dejado, en su último aliento, una lección que vale más que 1000 canciones: amar es urgente. No esperemos a que sea una carta la que hable por nosotros. Hagámoslo ahora, mientras aún podemos mirar a los ojos de quienes amamos y decirles, simplemente: estoy aquí, te quiero, y siempre estaré. La imagen aún permanece grabada en la mente de todos los presentes: una hija temblorosa, de pie frente al retrato en blanco y negro de su padre, mientras el silencio reverente de la sala se rompía solo por sus sollozos. En sus manos, aquella carta. No era un discurso ensayado, no era un acto protocolar. Era un momento sagrado. Un instante donde la verdad más profunda de un ser humano se abría paso entre lágrimas y palabras susurradas. La carta final de Palito Ortega, escrita con el corazón desgarrado por los años, la distancia emocional y los silencios acumulados, fue más que una despedida, fue un acto de redención. Fue la confesión de un padre que, pese a la fama, los aplausos y los reconocimientos, entendió al final del camino que nada valía más que el amor de su familia. Cada palabra leída por su hija tenía el peso de una vida entera. Y cada lágrima que cayó sobre esa hoja desgastada fue el testimonio silencioso de una relación que, aunque imperfecta, estaba llena de amor. Un amor que a veces se esconde detrás de gestos duros, de silencios incómodos, pero que jamás deja de existir. Algunos asistentes no pudieron contener el llanto. Otros simplemente cerraron los ojos, recordando a sus propios padres, a sus hijos, a aquellos a quienes no habían dicho «te quiero» desde hace demasiado tiempo. Porque la verdad es que todos, en algún momento, llevamos dentro una carta no escrita, un perdón pendiente, un abrazo postergado. Y es por eso que hoy, más allá de rendir homenaje a un grande de la música argentina, invitamos a todos ustedes a hacer una pausa. A mirar alrededor.
a decir lo que sienten, a reconciliarse con quienes aman. Porque el tiempo no perdona, y a veces el corazón más fuerte es aquel que se atreve a mostrarse vulnerable. Palito nos enseñó, incluso en su muerte, que la vida no está hecha solo de canciones ni de escenarios, sino de esos momentos íntimos que dejan una marca eterna. Su legado no está solo en sus discos, sino en esa carta, en ese último acto de amor puro y sincero que conmovió al país entero. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te hizo sentir, como a nosotros, que todavía hay lugar para la ternura en este mundo, te invitamos a formar parte de esta comunidad que valora las emociones reales, las historias humanas y los homenajes sinceros. Bocadillo de diálogo. Suscríbete ahora al canal Noticias Famosas para no perderte ninguna de las historias que conmueven, inspiran y nos recuerdan lo verdaderamente importante en la vida. Chincheta, dale me gusta, comparte este vídeo con quienes amas, y déjanos un comentario contándonos qué te hizo sentir la despedida de Palito Ortega. Corazón rojo, tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y honrando la memoria de quienes marcaron nuestras vidas con su arte y su humanidad. Porque aquí, en Noticias Famosas, no solo hablamos de celebridades. Hablamos de seres humanos, de sus luchas, sus emociones y sus legados. Y hoy, gracias a ti, la historia de Palito Ortega seguirá viva. Gracias por acompañarnos. Y nunca olvides decir, te quiero mientras aún estés a tiempo.